Hay distintas propuestas económicas que han sido presentadas por distintos sectores. El gobierno hasta el momento no implementa ninguna. Vamos a conversar sobre este tema con un economista, pero antes les queremos presentar una nota con respecto a este tema. Veamos. Los estragos en la economía a causa de la actual emergencia sanitaria mundial ha dado lugar a que diferentes sectores desarrollen iniciativas de ley con la intención de mitigar las deudas y costos de los servicios básicos de la población, medida que cabe mencionar ya han adoptado algunos otros países del Istmo Centroamericano, a excepción de Nicaragua, en donde el Estado ni siquiera lo ha tomado en consideración, pese a que ya se registran casos de coronavirus en la nación. No necesariamente tiene que ser una ley, puede ser un decreto presidencial, puede ser un modelo de alivio estimulado por el Ejecutivo y sus instituciones, independientemente cuál sea la postura del gobierno o de la institucionalidad, es que se debe de otorgarlo. Si lo hablamos desde el punto de vista de un debate que puede haber en la Asamblea Nacional, sabemos que es muy difícil, pues porque el sector, o al menos los partidos que también han propuesto, igual que nosotros, una iniciativa parecida en el tema de los alivios financieros, las moratorias, las prórrogas en el sector público y privado, justamente está en el nivel de resolución que tenga el Ejecutivo. Estás hablando de la presidencia, justamente pues por las condiciones, los contextos, y porque Nicaragua pues justamente devenga de una postura política y por otro lado un consenso entre el gobierno y el sector generador de empleo, pues que son los empresarios. Por su parte, la Alianza Cívica recientemente presentó una demanda al actual gobierno en cuanto a las acciones que se deben de tomar frente a la actual situación de coronavirus. Hemos hecho un conjunto de políticas sociales, política económica, financiera, arancelaria, monetaria, de todo lo que está dentro del andamiaje o las herramientas de política de todo Estado responsable del que carecemos acá en Nicaragua, para que se haga frente a esta pandemia, y lo hemos caracterizado dependiendo del sector de la población, comenzando evidentemente con los más vulnerables y los más pobres que requieren de atenciones especiales. Expertos en economía refieren que en tan solo este mes 30 pequeñas empresas tuvieron que cerrar como consecuencia del impacto económico del COVID-19. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, Daniela, por esa información. El día de ayer, FUNIDES presentaba proyecciones en cuanto al impacto económico que estará generando el coronavirus en nuestro país. Proyectaban incluso una cifra de entre 59.000 hasta 123.000 personas que podrían quedar desempleadas. Es urgente, dicen distintos sectores y economistas, que se implemente una medida económica en nuestro país. Damos la bienvenida esta mañana al economista Luis Núñez. Buenos días, Will, gracias por la oportunidad para conversar un poco sobre estos temas en este ambiente tan denso. Creo que también es útil que la población también más o menos tenga un panorama lo más general posible de este problema. Hablemos sobre la propuesta hecha o dada a conocer el día de ayer por la Alianza Cívica, donde hay representado grupos de sector privado. Aquí en nuestro país se le pide al gobierno, pero también se le pide a la empresa privada. Se le ha cuestionado fuertemente a la empresa privada qué puede hacer. ¿Es suficiente lo que recoge este planteamiento de la Alianza Cívica o se puede exigir un poco más? Mira, el problema que en este país ahorita en términos generales es un problema de recursos, realmente, para enfrentar esta pandemia. Y ya lo hemos hablado. Por ejemplo, las cosas parece que se están saliendo de control. Definitivamente ya nosotros estamos viendo por todos lados denuncias y una serie de señalamientos alrededor de supuestos contagios. Pero lo que me llama la atención en todo esto, antes de pasar a lo otro, es que las autoridades de salud de este país no dicen nada. Es decir, gente que se muere en paradas de buses, gente que les da infartos en otros lados, es decir, una serie de elementos en los cuales las autoridades de salud ya deberían de tomar cartas en el asunto. Ayer sacaron, por ejemplo, el caso de un centro de salud que efectivamente me consta, porque llegaron gente a traer a un enfermo y totalmente protegidos, etcétera, causó alarma en el sector. Pero las autoridades de salud no están ahí para orientar a la gente. Entonces esto, ¿qué es lo que te hace? Te genera todo un ambiente de especulación. Y ahí es donde caemos nosotros precisamente a esta propuesta.
Es decir, yo creo que la primera propuesta, y eso lo señala desde la OMS, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, número uno es la salud. Eso es lo primero. Y tenemos que trabajar en función de eso. Es decir, y si le ponemos números a eso, entonces es buscar los recursos alrededor de esto. Luego está la acción conjunta para ver todos los sectores vulnerables, y ahí caemos precisamente a la propuesta que están apuntando precisamente hacia eso, pero eso plantea algunas limitantes. Por ejemplo, número uno, una moratoria en cuanto a las deudas de los bancos. Los bancos tienen un marco legal que los regula. Es decir, ellos se mantienen en un 2, menos de 2% su nivel de mora. Si nosotros si se establece una moratoria unilateral, entonces obviamente el nivel de mora se nos dispara, ¿verdad? Y se nos sale totalmente de control. Entonces viene la superintendencia y comienza a cuestionar. Ahí es donde viene la acción conjunta. Es decir, esto se puede resolver dándole el marco legal adecuado, ¿verdad? a los bancos. El tema de los servicios sí es un tema que el gobierno, el Ejecutivo lo tiene que hacer ya. Por ejemplo, aquí hay gente que se está quedando sin trabajo. Alguien se queda sin trabajo, le dan su liquidación, digamos, $2,000, pues. Sin embargo, con estos niveles de energía, de agua, de teléfono, los que tienen internet, pago de deuda, o sea, tu liquidación está destinado a desaparecer en por lo menos 15 días solo en pagos. Cuando ese dinero realmente en este momento debería estar destinado a que la familia sobreviva. Lo que estás haciendo es destruir precisamente la economía familiar. Entonces, ahí donde entra entonces la acción conjunta del gobierno, gobierno, sector privado y sociedad civil. Caemos a esta propuesta. Luego, inyectar capital, por ejemplo, a las pequeñas empresas para su reactivación o por lo menos para sostenerla. Y aquí me detengo un poco porque aquí esto te plantea también muchos retos, ¿verdad? Muchos retos en el sentido de que cuántas empresas, pequeñas empresas hay en Nicaragua. Primero, la economía nicaragüense se estima entre 70 y 80% informal. Empresas que no sabes dónde están, cuál es su problema, o sea, no tenés mayor información de ellos porque no están registrados. Hay que buscarlo. Y se estima por lo menos son 150,000 pequeñas empresas que pueden estar en esa situación, ¿verdad? Luego tenés a por lo menos dentro de ese 70-80% de trabajadores informales, que pueden ser cuenta propia, que son sus empresas, ellos nada más venden, son vendedores ambulantes, etcétera. ¿Cómo hacer para hacer llegar beneficio por lo menos a 1 millón de personas en este país? ¿Verdad? O 150,000 o quizás menos o quizás más de pequeñas empresas que son volúmenes grandes. O sea, eso también te lleva a un problema de logística para hacer llegar los beneficios. Todo eso son cosas que se pueden resolver y se tienen que resolver ya. Yo quiero, por ejemplo, un paréntesis rápido, hay que reconocer, pues el gobierno está reconociendo tardíamente y se ha perdido tiempo valioso. Hace un mes yo decía, se perdió tiempo valiosísimo en atender la pandemia, llegamos un mes y se sigue perdiendo el tiempo, pero bueno, anda fumigando las unidades de taxis, anda haciendo esto en los mercados, está bien, pero necesitamos más. Es decir, aquí se necesita mucho más que eso, ¿verdad? Por ejemplo, como decía, el problema número uno es la salud. Es la salud. ¿Y qué problemas tenemos? Mañana hay una supuesta marcha del 1 de mayo. ¿Es correcto esto? Estás convocando al inicio de las festividades de Palo de Mayo. Estás llamando a que la gente vaya a las playas, a que la gente salga. Es decir, si vemos esto, la relación entre lo que te va a ingresar por esos rubros a lo que vas a perder cuando la gente se te contagie exponencialmente, la relación va a ser enorme. Va a ser va a ser enorme la brecha entre lo que va a ingresarte y lo que vas a gastar atendiendo la pandemia. Es decir, es necesario que todo eso esté recogido en una sola propuesta nacional y mandarla a la Asamblea y refrendar. O sea, la Asamblea lo puede hacer si hay control de la Asamblea. ¿Por qué no hacerlo? Todas estas propuestas yo las veo válidas, pero también tanto la oposición como el sector privado están limitados. ¿Hay algún aspecto en el que se quedó corto la Alianza Cívica con respecto a políticas que se pueden implementar y la empresa privada no lo está haciendo? Mira, es que si vos ves de manera dispersa, las propuestas están. Por ejemplo, el caso de la ley de reforma tributaria del año pasado, que fue una ley durísima que descapitalizó a muchas empresas.
no está totalmente recogida quizás como nosotros quisiéramos. Pero, por ejemplo, UPANIC sacó un comunicado en el que pide que se derogue. Simple. Ya. Sin mayores cosas, sin mayores explicaciones, sin estar diciendo quitémosle esto, pongámosle lo otro. Y lo dice, pues. O sea, las propuestas están. Si queremos, digamos, doctrina, entonces entremos al Banco Mundial, entremos al Fondo Monetario, entremos al Banco Interamericano y vamos a encontrar todas las medidas que ellos están proponiendo para los países que comienzan. Primero, número 1, salud, sobre todas las cosas. Segundo, atender a los sectores más vulnerables. Tercero, atender las necesidades del sector empresarial y cuáles sectores son los que necesitan y hacia dónde vamos a apuntar. ¿Verdad? Y después de eso, aplicar una serie de medidas tanto fiscales, monetarias, cambiarias, y hay que analizarlos y revisarlos cómo estamos nosotros precisamente en función de eso. Ahora, esta semana se reunió el sector sindical con pequeñas empresas. Esto para ver el impacto que está generando el coronavirus y las políticas que se pueden implementar. Incluso dicen de que le van a presentar esta propuesta al gobierno el día de mañana precisamente. Yo les preguntaba, ¿qué sucede si el gobierno no atiende este llamado, a esta queja que ustedes están haciendo en estos momentos? ¿Qué pasaría? ¿Se ignora las propuestas del sector sindical, de estos empresarios, de las propuestas de la misma oposición? ¿Cuál sería el rumbo de Nicaragua, el panorama que nos avecina? Primero, yo te digo una cosa, el sector sindical ya debería estar exigiendo a todas las empresas, sector público y privado, toditas, sin excepción, todas las medidas de seguridad mínima para sus trabajadores. Ya lo debería estar haciendo. Es decir, que se exija el uso de mascarillas, que se le provea a los trabajadores de guantes, que se provea de alcohol, desinfectante, etcétera, en las empresas. El ambiente lo más inocuo posible. Ya lo deberían de estar haciendo. No necesitas mandarle una propuesta al gobierno. Simple y sencillamente decirle al gobierno, nosotros exigimos esto. El resto lo vemos después. ¿Qué es lo que se está haciendo? Vamos a hacer una propuesta. El problema es qué es lo que ha pasado en este país cuando se dice vamos a nombrar comisiones, vamos a mandar propuestas al gobierno, vamos a hacer esto. Nos quedamos y pasa el tiempo, los meses y los años y nos quedamos esperando. Es decir, no es nuevo. Es decir, aquí nosotros tenemos la enorme tendencia a crear organizaciones, crear comisiones, crear esto, hacer propuestas que al final no funcionan. Aquí creo que nosotros debemos de ir a lo sencillo, a lo simple, que es atender la pandemia ya, porque en muchos países los sistemas de salud más avanzados del mundo han colapsado. Nosotros vemos el caso de Nueva York, vemos el caso de Reino Unido, donde por haber perdido tanto tiempo, están pagando las consecuencias de eso. Nosotros vemos sistemas europeos que están también en problemas, en la misma China. Es decir, creo que debemos de ir a lo simple. Estar haciendo un estudio económico sobre cuáles serían las propuestas, creo que realmente nos va a ser desgastante estar discutiendo doctrinas, estar viendo cosas muy conceptuales. Aquí creo que vamos a lo concreto. Por ejemplo, ¿cómo fomentar el desarrollo de pequeñas empresas? Porque no fomentamos la producción de mascarilla. Bueno, ahorita ya una empresa, y creo que hay que reconocerlo, pues sacó al mercado alcohol, bajó considerablemente los precios del alcohol gel y algunos desinfectantes, y entonces otro tipo de insumos que pueden estar siendo trabajados por las pequeñas empresas se puede fomentar en función de la emergencia. Pero el gobierno puede responder a estas demandas únicamente como lo sugiere la Alianza Cívica en este planteamiento de que se dé una reforma al presupuesto general de la República. Mira, ¿o necesita obligatoriamente desembolso de parte de estos organismos? Conceptualmente nosotros somos el Estado, ¿verdad? Y realmente el gobierno se debe a sus ciudadanos, en teoría. Debería funcionar eso, porque yo no voy a atender recomendaciones que son muy válidas, que vienen de la sociedad civil. El problema es que aquí nosotros todavía, aún en medio de esta emergencia, una emergencia que es de sobrevivencia, además aquí ya no estamos discutiendo problemas políticos o económicos, es un problema de sobrevivencia, ¿por qué nosotros seguimos viéndolo desde el punto de vista político? Es decir, por ejemplo, la Alianza Cívica o quien sea es opositor y yo se lo propongo al gobierno, entonces el gobierno dice no, o sea, yo no quiero nada con esta gente. Ese es un error, porque realmente las propuestas son las mismas. O sea, aquí vienen desde fuera incluso. Vamos a atender una llamada telefónica. Muy buenos días.
Sí, muy buenos días. Pues me parece excelente lo que está exponiendo el panelista. Sí. Sin embargo, creo que todas estas propuestas, la pregunta sería concreta, es que si todas estas propuestas se le han hecho llegar al gobierno, porque yo veo que es lo que ocurre. Cada uno hace unas propuestas, sale en televisión, pero no lo elevan precisamente donde la deben de llegar. Pienso yo, pues, de una manera personal, es como proselitismo político que están haciendo. Creo yo que hay que ir quemando todos los niveles. Una cuestión muy interesante que habla usted con el asunto de los sindicatos. ¿Por qué digo yo? El sindicato aglutina a la mayoría de los trabajadores. Hablemos de los sandinistas. Esa es la verdad. Yo soy de la opinión de que todas esas opiniones, si ya el gobierno, en este caso el Ejecutivo, no le quiere decir, por lo menos abúquense con los sindicatos a ver qué respuesta tienen. Y el asunto es quemando etapa, para ver qué respuesta hay. Sabemos perfectamente que este gobierno es muy cerrado, sin embargo, pues repito, hay que agotar todas las etapas que hay. Muchas gracias, pase buen día y felicidades. Buen día, gracias por participar. En realidad, Luis, ¿son propuestas mediáticas o deberían de ahí es donde yo te digo, ser... este ambiente político denso es lo que nos está matando. Y yo insisto en esto, pues, porque realmente estas no deberían de ser mediáticas, y tiene razón, porque la estamos tomando muy mediático. Mira, ok, salgámonos de todo, salgámonos de la Alianza, salgámonos del COSEP, salgámonos de UPANIC y de todos los que andan haciendo propuestas, salgámonos de ahí, vámonos a los organismos financieros internacionales y a la experiencia internacional. Es exactamente eso mismo lo que están diciendo. Como te decía, la salud, buscar cómo atender a los sectores más vulnerables económicamente, socialmente, etcétera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estos sectores que han realizado alguna propuesta deben de hacérsela llegar al gobierno. Claro, es que recordemos que y además de eso, yo voy mucho más allá, que yo siempre he insistido que hay cosas que deberían de ser aprobadas por ley incluso. Ok, llevémosle la propuesta al Ejecutivo y que además de eso sean aprobadas por la Asamblea. Que eso es lo que dice el sector sindical y estos empresarios que se reunieron con las CONIMIPYME esta semana, que ellos hicieron su propuesta y se la van a hacer llegar al gobierno. Pero que sea refrendado. Mira, aquí ha habido problemas en este país. No estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de gobiernos anteriores y la propuesta siempre ha sido lo misma. ¿Por qué no elevamos esta propuesta de política, elevémosla a la Asamblea? Y que quede como una propuesta, como una ley, para que el próximo gobierno tenga que cumplirla. Y en este caso, que el tiempo nos apremia con mucha mayor razón. Por ejemplo, la Asamblea tiene que, aquí los tiempos son para ayer, para la semana pasada y para el mes pasado. Esto no es para mañana. Todo lo que se está discutiendo, todas estas propuestas, todas las acciones que se tengan que hacer en función de la pandemia, tienen que ser para ayer. Aquí no podemos andar con tiempos de que vamos a analizar, que vamos a discutir, que ponerle esta coma. No estamos para eso. Estamos para actuar ya. Gracias, Luis, por habernos acompañado. Vamos a hacer un breve corte comercial. En un momento regresamos con más.